Buenos días, mi nombre es Diego Salazar, de noveno grado, y hoy les vengo a exponer mi proyecto escolar, La democracia, Dios nos hizo libre. Empecemos que este proyecto abarca tres asignaturas, las cuales son lengua y literatura, estudios sociales y el área de matemáticas. En lengua y literatura tenemos el uso del signo de puntuación, la variedad lingüística, oraciones reflexivas y recíprocas, acentuación diacrítica, intenciones comunicativas, nivel literal, inferencial y crítico valorativo. Y tenemos igual el periódico digital, comunicación oral, exposición y debate. En estudios sociales tenemos que es democracia, antónimo de democracia, dónde se originó la democracia, cuáles son las características de la democracia, qué es la dictadura. Y en el área de matemáticas tenemos a estadística, probabilidad, muestra, datos no agrupados, tablas de frecuencia, moda, media, mediana y probabilidad. En primera aquí tenemos, aquí tenemos la tabla de frecuencia, la cual pueden ver por aquí, una tabla de frecuencia, y la introducción. Este proyecto de investigación aborda el tema de Dios nos hizo libre la democracia. Es para dar a conocer la importancia de la democracia a través del periódico digital, ya que puede que haya gente que no puede comprar el periódico físico, y así se informa mucho mejor sin salir de casa. Mi objetivo con este periódico es que las personas se informen sin salir de casa. ¿Qué es el periódico digital? Es una fuente de información que se transmite a través de las distintas redes sociales. La importancia de la democracia. Democracia. Es importante porque podemos tomar decisiones que pueden beneficiar al pueblo. La importancia del periódico digital. Es importante el periódico digital ya que nos ayuda a leer mejor y no a gastar tanto dinero en uno físico. En la importancia de la democracia. En la democracia es una participación del pueblo para elegir a nuestro gobernante del país. Ahí usé todas las fuentes, esas son todas las fuentes que usé de investigación. Vamos con lengua y literatura. Las características del periódico. Si usan se puede dividir en tres grupos o subgéneros. Texto informativo. Tiene como objetivo prioritario la transmisión de informaciones sobre personas, lugares, acciones, acontecimientos. De igual manera, son aquellas modalidades de creación lingüística que tienen como característica principalmente la adaptación de su estructura a la difusión de noticias importantes. Esta difusión se hace a través de los medios de comunicación social. Los contenidos transmitidos involucran tanto las noticias como en los mismos juicios valorativos. Por otro lado, dentro del género literario, periodístico, se puede encontrar una serie de categorías o tipos en los que se clasifica según la estructura o el propósito que tenga estos artículos. ¿Qué norma general? Que nos encontramos en un diario o en un periódico, bien se trate de una forma física como también digital, ya que muchos diarios actualizan sus noticias en sus páginas web. Con este aparato queremos hablarte sobre diferentes tipos periodísticos. Existen como también en las características de cada uno de ellos. La importancia y las ventajas del periódico digital son algunas formas en las que podemos conocer estas actividades periodísticas y que se realiza principalmente en Internet. Esta evolución es una nueva forma del periodismo, enfocado específicamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación y volviendo a su más pura esencia, mantener a una sociedad mejor informada y a su vez comunicada. Las ventajas: multimedialidad. Podemos tener multimedialidad, hipertextualidad y interabilidades. Después de todo esto, tenemos estudios sociales, que nos abarca el tema de qué es la democracia. Antónimo de la democracia, ¿dónde se originó la democracia? ¿Cuáles son las características de la democracia? ¿Qué es la dictadura? Primero, ¿qué es la democracia? Término referido para designar a una de las formas de gobierno que puede ejercer el poder político del país y para el pueblo. Ajá. De igual manera, es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación
en toma de las decisiones políticas. Por otro lado, es, es una participación del pueblo para elegir a nuestro nuevo gobernante del país. En total, la democracia sería que la participación del pueblo, se necesita la participación del pueblo para poder elegir al nuevo gobernante del pueblo. El antónimo de democracia. El antónimo de democracia es autocracia, dictadura, tiranía. ¿Dónde se originó la democracia? Se originó en Grecia en 2500 años antes de Cristo. Se me olvidó poner el antes de Cristo, pero sí sé que es de antes de Cristo. De igual manera, se originó en Atenas, Grecia, en el siglo 6 antes de Cristo. Por otro lado, la democracia se creó en Grecia, Atenas, en el año 510 antes de Cristo. En Atenas, Grecia, en el año 1500, 510 antes de Cristo, fue para juzgar a un hombre en la que tenía que votar por el pueblo. ¿Cuáles son las características de la democracia? Respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y ser un sistema justo y velar por el bienestar de la sociedad. Ujú. La democracia busca respetar los derechos de las personas y dejar que cualquiera vote sin restricción, que es la dictadura. Es un régimen en el cual el poder se concentra en una sola persona, la cual abusa de ese poder y somete al pueblo. De igual manera, la dictadura es un sistema en donde el gobierno, que solo pocas personas tienen el control. Por otro lado, la dictadura es un sistema de gobierno en la cual solo un grupo pequeño de personas tiene el poder. En total sería, la dictadura consiste en una o un grupo pequeño de personas tiene el poder sobre el país y abusa de ese poder para robar a su propio país o al propio país. En el área de matemáticas tenemos estadística. Aquí se ve estadística que está muy pequeño, pero si se ve, no se ve. Muy bien. Ajá. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. De igual manera, la estadística es la parte de matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en una tabla, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Por otro lado, se conoce como matemáticas según corresponda a la costumbre al estudio de todas aquellas propiedades relacionadas que involucran a los entes abstractos como ser los números y figuras geométricas a través de las notaciones básicas exactas del razonamiento lógico. De lo anterior podemos determinar que la estadística es una ciencia que estudia datos donde se presenta de forma organizada para realizar su análisis y conclusiones como es una rama matemática. Se apoya en las predicciones de eventos y representa datos utilizando tablas y gráficos. Probabilidad. Ajá. Para. Su nova. Ajá. La probabilidad se refiere a la mayor o menor probabilidad de que ocurra un suceso. Su noción viene a la necesidad de medir certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Esta se establece una relación entre el número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. Este nos sirve a saber cuánta probabilidad tenemos de saber que algo ocurra o si la probabilidad de que ganamos. De igual manera, una de las características más especiales de los seres humanos que nos diferencia del resto de animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir y a veces fallamos, pero otras, muchas no. Por otro lado, la probabilidad es una herramienta que mide, expresa y analiza las incertidumbres que se encuentran en un fenómeno o en el azar. La probabilidad es algo al azar, ya que no se puede saber qué pasará. Muy bien, vamos con población. Población.
Una población estadística es en total de individuos conjuntos, un individuo conjunto de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo característico que desea estudiar. De igual manera, la población estadística consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin de estudiarlo y sacar conclusiones específicamente para determinar resultados. Por otro lado, aquí lo voy a marcar para que se lea mejor. Esto sería lo que hay que leer. Una población, también población estadística o universo, es un conjunto total de elementos sobre el que se realizan observaciones, estudios, demuestras, etc. Para estudiar la población se suele extraer muestras representativas que permitan deducir propiedades generales. Muestra. Empecemos desde aquí. Marquemos todo esto. Listo. No se ve. La estadística, como la rama matemática, se encarga de recoger datos, ordenarlos y analizarlos. Es decir, cuando queremos estudiar un determinado fenómeno recurrimos a la estadística. Un buen ejemplo de un fenómeno que estudia la estadística es el salario medio de los ciudadanos de un país. De igual manera, una muestra es un conjunto representativo de la población de referencia. El número de individuos de una muestra es menor que el de la población. Por otro lado, una muestra es una parte o una porción de un producto que permite conocer la calidad del mismo. Moda. Moda. Vamos ahora con moda. Ajá. Moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta que se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. De igual manera, moda es el valor, imagen o estilo que aparece con mayor frecuencia en la muestra o grupos. Por otro lado, la moda de un conjunto de datos se define como el número representado más veces dentro de esos datos. Es decir, aquel número que se representa con mayor frecuencia en la moda. Y muy bien, ya para terminar con esto, quería dar ¿dónde está? Mis conclusiones. De esto se va a tratar un periódico. Este periódico se va a dividir en 3 secciones y esas secciones tratan sobre lengua, literatura, estudios sociales y matemáticas, cada uno con sus respectivas informaciones. Este proyecto es sobre la democracia, el cual el objetivo es saber que Dios nos dio la libertad de opinar y gobernar, pero siempre respetando a las personas, no importa por su color o su situación, ya que todos somos iguales. Con esto termino mi proyecto esto ya serían las referencias bibliográficas de cada uno de los temas, la cual área de sociales, área de lengua, y luego el área de matemáticas que fue el más largo. Y eso ya sería todo el proyecto. Espero que les haya gustado el proyecto, la exposición del proyecto y que tengan feliz tarde. Muchas gracias por su atención.